Buenas tardes. Hoy quisiera referirme a lo que sucede con las clases medias que he descrito en los últimos introductorios videos sobre este tema. En las sociedades postindustriales se está dando el fenómeno de lo que podríamos llamar la proletarización psíquica y económica de ciertos sectores de las clases medias que, por supuesto, al sucederle esto, reaccionan. Esto se da en dos sectores. Primero, el sector de las personas de alrededor de 50 años, que son reemplazadas por personas más jóvenes y que pierden sus ingresos que le permitían vivir en el nivel de clase media. Pero fundamentalmente son aquellos jóvenes profesionales, graduados universitarios, que no pueden insertarse en el sistema porque el sistema no puede absorber toda la cantidad de personas realmente capacitadas y no se puede expandir en forma ad infinitum para poder absorber a todos dentro de lo que sería el sistema capitalista. Esto lo podemos observar en los países europeos, especialmente en los que tienen crisis, que también dejan de crecer y no pueden absorber a todos ellos. Y el otro tema es la precariedad del empleo. Están aquellas personas, y me refiero a los países europeos, que estaban protegidos por un sistema laboral con bastante amplitud de miras o generosidad, si lo podemos llamar de esa forma, en cuales las personas estaban protegidas por las leyes, y esto surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba el espectro de la Unión Soviética, y para el capitalismo europeo era importante defenderse del sistema comunista, y por ende la socialdemocracia, que fue tolerada por los sectores poderosos y capitalistas europeos, fueron permitiendo una serie de beneficios sociales que después, a partir de la década del 90, se fueron perdiendo, y comenzó lo que se llama el sistema de precariedad o precariato en italiano, que es donde están muy afectados. O sea, los jóvenes y todas las personas en general tienen contratos laborales a término, que se los van prorrogando cuando corresponde, cuando les conviene, pero están en una situación precaria. Y mucho más precarios están aquellos que no consiguen insertarse, que son, para no abundar en cifras, pero alrededor de la mitad de los jóvenes desempleados. Y estas son cifras importantes. Es lo que produce reacciones. Otro tema que quiero comentar es que generalmente las personas, los grupos, los colectivos, reaccionan cuando sus intereses se ven muy afectados. Entonces, por eso, cuando consideramos el desempleo del 7%, el 10%, el 20%, tendríamos que decir el 80% está trabajando o el 90% está trabajando,
Por consiguiente, estas personas que están trabajando no van a arriesgar sus puestos de trabajo en protestas colectivas y perdurables. Hay ciertos sectores que se adhieren, pero la mayoría siguen con sus vidas. Esto lo podemos ver en Italia, en España. Lógicamente estos fenómenos se dan con más intensidad cuanto mayor es el número de personas afectadas. Mismo que sucede con Grecia. Son los países que han tenido crisis más profundas dentro del sistema de crisis global, que comenzó en Estados Unidos y se fue expandiendo. Esta crisis se refleja en muchos aspectos, porque cuando Europa entra en crisis, cede el consumo, el capitalismo sin un consumo creciente empieza a tener dificultades, y eso también afecta a China, que es lo que le vendía gran cantidad de productos manufacturados a Europa. Pero bueno, dejemos este aspecto económico internacional. Y para redondear un poco mi idea de la influencia de las así llamadas clases medias y este fenómeno que se dio a partir de la segunda mitad del siglo XX y que se manifiesta también en el siglo XXI, es lo que yo quería puntualizar en todas estas charlas. Lógicamente no son el factor determinante, pero hay que hacer un estudio a veces exhaustivo para comprender cómo funciona cada sociedad, y naturalmente lo que ya son muy conocidas, que son las elite o la ruling class en cada nación, estado, y después en su conjunto cuando tomamos las regiones, o también cuando hablamos de Occidente, de Oriente, India, China, Japón, etcétera, que son fenómenos distintos. Sin embargo, lo que yo quise puntualizar con esto es que en esta época que se habla de la globalización, en realidad lo que se ha globado es el estilo de vida de las clases medias, y que se pueden notar también ese mismo estilo de vida que se va copiando la difusión de orden antropológico, que se van copiando prácticamente en todo el planeta. Sin embargo, el proletariado, tomando el proletariado con el sentido marxista, vemos que sigue viviendo unas vidas con mucha precariedad, especialmente en África, en Asia y también en Sudamérica. Se nota el efecto de la pobreza incluso en Estados Unidos. Lógicamente en los países ricos la pobreza tiene una otra dimensión, porque estamos hablando de estándares de consumo mucho más altos, y entonces lo que le dicen la cascada les permite vivir un poco mejor, o sí, razonablemente mejor que la pobreza que vemos en África, o especialmente en África y también en países sudamericanos, donde es muy fácil advertirlos en cualquier ciudad. En la misma ciudad de Buenos Aires, donde yo vivo,
es muy fácil advertir a la noche, por ejemplo, los que se llaman, los que juntan cartones, llamados cartoneros, en fin, que son los recolectores de la antigüedad. Quería lo mismo que se puede observar eso, pero en peor grado es en donde se tiran los lugares donde se tiran la basura, que hay familias que van y chicos que van a recoger los desechos de la sociedad. No quisiera expandirme sobre estos temas, sino solamente dar por concluido de esta forma mis breves charlas introductorias sobre los problemas actuales de la sociedad y de los problemas que se dan en el mundo, especialmente en la geopolítica, en los cuales ya sí, cuando tome que algún tema en el futuro, lo haré un poquito con más detalles y más minuciosidad. Esto sería todo por hoy. Gracias.